Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Yo quisiera decirle a Sara, pues que yo siento siempre que veo textos de Sara, hay hay un progreso. Eso, eso no es muy fácil, porque hay veces que uno ve textos y hay caídas, hay recaídas en los autores. Pero en Sara estoy sintiendo es un fortalecimiento de como el carácter narrador. La siento muy dueña de la palabra y como de la estrategia que quiere plantear. Ya estos son, así como Carfley también, Carfley tiene como un entramado, tiene, ella teje las historias. Y aquí en este texto, que es mucho más corto, también teje las historias. Y me parece que deja una historia oculta, como lo decía ahora, que es lo de Gabriel, lo del muchacho, que yo siento que de pronto valdría la pena dar más puntadas para que no quede, porque es una historia muy atractiva, es una historia que uno sospecha que va a ser interesante porque los motivos que pueda tener el muchacho para, si es verdad que estaba enamorado de ella, como dice el papá, que ella lo tentaba, lo seducía, eh, estando en shorts o asoleándose delante de él, y ella lo hacía de una manera inocente, no sé qué tan inocente, y el muchacho estaba en un momento en que ya no es un niño y estaba eh, sintiendo cierta atracción. Esa atracción por la madrastra es una cosa muy interesante, pues cómo desquitarse del papá seduciéndole a la novia o a la mujer. Hay ahí una cosa muy profunda que podría dar para muchas cosas. Entonces yo no sé si tantos elementos que hay escondidos, si valdría la pena mostrar un poquitico más. O sea, yo ahí pues tendría como ese debate con Julio, que dice que no se le debe pedir más al texto. Yo de pronto sacaría más a la luz un poco de esa historia oculta que me parece de un gran interés. Lo que pasa es que la otra historia de una pareja, eh, de un man que ya era casado y que, bueno, y que está con ella, no es tan interesante. Me parece más interesante la otra. Entonces, si empieza a mostrarnos por lo menos fragmentos, como el iceberg que aparece y vuelve y desaparece, y aparece y desaparece, entonces uno sospecha que es que debajo sí hay una gran mole de hielo, que ahí hay algo muy bueno. Eh, entonces, no sé, esa sería como la observación que yo le haría en la estrategia narrativa que ella planteó. Lo otro, yo sí creo que hay que hacer más trabajo de carpintería, Sara. Es que fíjate que no solamente las frases que señaló Julio, sino frases como, a ver si yo la tengo aquí, él llegó en la noche del banco. Fíjate que él llegó del banco en la noche, porque es que llegar en la noche del banco eh, es como si hubiera una noche del banco, como si fuera una historia de algo que pasó en una noche en un banco. Él llegó en la noche del banco. Pero si tú dices, él llegó del banco en la noche, ella esperó a que descargara las cosas, se quitara la corbata, se tomara algo y luego procediera a darle un beso en la mejilla. Son cosas que son de sintaxis, pero que de verdad que a un jurado, por ejemplo, empezarían a exasperarle que no haya diferencia, pero ahora creía recordar por qué él había enviado, este por qué es separado. Son dos palabras. Eh, Ella no entendía por qué, y es por qué, ¿cierto? También debe tener tilde.
esas cosas empiezan a exasperar a los jurados y terminan, pues, que no le van a tener en cuenta el trabajo. Eh, yo creo que es un texto lleno de posibilidades. A mí me gusta mucho y quisiera que lo trabajaras, pues, con más convicción al final, como que superas que tenías un texto muy fuerte, muy poderoso. Eh, yo no sé si el final valdría la pena como pensarlo un poquitico más. En general, las observaciones que tengo son, la única, digamos, de fondo es tratar de evidenciar un poquitico más la historia de Gabriel. Y lo otro son asuntos de carpintería, de trabajo, de taller, de tallerear mucho este texto. No solamente entregárselo a un corrector, por ejemplo, no entregárselo a Cata, que te lo podría convertir en un momentico en un texto muy limpio, sino que también uno debería, como autor, este es el oficio de nosotros, entonces tenemos que aprender a hacer todo eso. Ya, digamos, uno le pasa a un corrector, es porque si tiene un ojo muy afilado y está mirando cosas que uno no está pensando en ellas. Pero al corrector deberían llegarle los textos ya muy limpios, muy puros. ¿Alguien más quiere hablar? Yo quería hacer como un comentario, Dale, pero Blanca. más como pregunta, porque yo cuando lo leí, como algo en la voz narradora, pues en esa tercera, como que la sentía como muy cortada, como una voz narradora seca, muy, como extraña. Yo decía, pero pues casi no quería intervenir porque no tengo todavía muy clara la palabra para transmitir lo que yo pienso. Pues puede ser el estilo de ella, pues sí, las dificultades pues en la escritura pues me dio un poquito de dificultad pues la lectura, porque encontré errorcitos, pero bueno, yo creo que eso no es lo más importante, sino que es como el estilo de ella, es un estilo cortado, pues como horas después regresó la policía, se trataba de una mujer y un fotógrafo. Ella le explicó que estaba allí para tomar de nuevo, También le dijo, pues yo la siento muy cortado, ese puede ser el estilo de ella y es respetable. A mí me dio un poquito de dificultad, como una tercera persona muy fría. Yo sentí que tercera persona tan fría, como que está contando una historia, pero en un lugar, desde un lugar extraño. Yo sentí un lugar de la tercera persona como rara, pero quiero ponerlo en consideración porque pudo haber sido una impresión personal y sí, no sé. Quería pues ponerlo como en conversación en el taller, pero no puedo dar una salida clara a ese sentimiento que tuve cuando leí el cuento. Blanca, pero es que eso que estás diciendo a mí me parece muy importante, porque eso tiene que ver con la misma forma de expresarse en los seres humanos. Eh, uno, digamos, empieza a tenerse confianza en las conversaciones digamos, a darles más color a las conversaciones en la medida en que, pues, como que le van pasando cosas a uno en la vida, ¿cierto? O también depende del contexto, o sea, uno se expresa más tranquilo en confianza que en público. Uno siente que lo van a oír en su familia, pero que de pronto en público uno no se expande tanto porque de pronto bueno, no va a ser interesante para la gente. Esas son las dudas que tenemos todos los seres humanos y a los escritores eh, también nos pasa. ¿Cómo armamos un párrafo bien, saboreado, bien documentado, bien argumentado,
es tenerse confianza en uno mismo, y esa confianza se va desarrollando poco a poco. Pero entonces hay un equilibrio entre la prudencia y los excesos. O sea, cuando uno ya se excede, ya pues se vuelve insoportable. Cuando uno está hablando demasiado y dice, pero ¿qué es esto tan horrible? Esto lo puedo haber contado en menos tiempo. Y el otro extremo es contar muy poquito. A esos puntos de equilibrio uno va llegando con el ejercicio, con estas confrontaciones en público, y es un proceso, es un camino, pero yo creo que lo que estás diciendo no es nada despreciable, es algo que que siempre está presente en todos nosotros. ¿Qué tanto cuento? ¿Qué tanto digo? Eh, es algo pues que uno, pues no todo lo que uno piense lo tiene que escribir, y tampoco tiene que censurarse mucho. En fin, eso es una cosa eh, como de revolver y darle punto, como saber cocinar. Sara, ¿nos quieres hablar? Claro, bueno, primero muchas gracias por todos los comentarios, los voy a tener muy en cuenta porque me dicen cosas que son muy ciertas. Sobre los errores que tengo, pues si hubieran visto el primer borrador, todo lo que le corregí se espantarían. Es que sí, todavía tengo que mejorar mucho en ese aspecto. Bueno, básicamente ese cuento nació porque tenía ganas como de salirme un poco de la forma en cómo suelo escribir, y era hacer un cuento en tercera persona que fuera muy corto y que tuviera diálogos que no estuvieran narrados pues directamente, que no usara el guión, porque yo estoy muy acostumbrada a usar el guión y siento que a veces me confío mucho cuando lo uso. Y el problema es que yo quería un cuento muy corto, pero se me iba expandiendo cada vez más, y entonces era yo tratando de comprimirlo, pero se expandía más, y bueno, eso fue un problema porque luego me fui por las ramas con el cuento, luego sentía que no tenía claro como el conflicto, luego se me presentaron como otras aristas para narrar. Por ejemplo, lo que me dicen de Gabriel era porque al principio el que la golpeaba era el hermano de él, no el hijo, pero luego sentí que la justificación de que él no quisiera denunciarlo era muy, o sea, no se justificaba tanto si era con un hermano como si lo era con el hijo. De ahí que ¿Un sientan pues hermano? como, sí, o sea, la historia inicialmente iba a ser que a ella la golpeaba era un hermano Ah, de pero él. aquí no aparece ese hermano, ¿cierto? No, no, yo lo cambié por el hijo. Ah, ok, ok. La cambié esa parte por el hijo porque me parecía que se justificaba más Ah, el hecho perfecto. de que él no quisiera denunciar. La historia, digamos, yo quería narrar una historia de una mujer como golpeada, pero a medida que iba narrando me di cuenta que me estaba quedando como una historia muy como alienante, como, pues a mí no me gustan las historias que lo quieren como moralizar a uno y decirles que esto es malo, es que qué pesar de la mujer, que malos son todos los hombres, sino que quería algo más como ambiguo, algo sí, como alienante, pues alienar al lector no me gusta. Y además me parecía como mucho más interesante ese juego que a veces se dan en, en estos casos con las redes sociales y los noticieros, que vuelven esto un asunto muy viral en el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, todo el mundo siente que sabe qué pasó ahí, cuando es algo que para mí siempre va a tomar demasiadas aristas y nunca nadie va a saber exactamente qué es lo que pasa ahí dentro de esa pareja, porque son cosas que pasan en la privacidad, y no creo pues no me gusta mucho crear personajes, este es el bueno y este es el malo, pues me gusta más pensar los personajes como que todos son una mierda de personajes y tienen sus cosas malas y sus cosas buenas. Eh, Sobre lo que me decían, si va a ser más largo, no lo sé, precisamente por ese asunto de que lo quería como, como comprimir, no lo quería tan largo, pero se me iba alargando, y además el conflicto lo fui centrando más en la pareja porque me parecía más interesante tratar de justificar ellos por qué se enamoraron, y como que me surgió esa urgencia
por la recordación. O sea, cuando uno está en pareja, digamos que vive muchas cosas y luego cuando se acaba eso y va pasando el tiempo, uno empieza a recordar las cosas de otra manera. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente me pasó, tuve una muy mala experiencia y terminé muy mal y entonces yo hablaba muy mal de esa persona, pero luego con el tiempo era como, ah, bueno, empecé como, bueno, no, el mal no era tan malo, ah, bueno, de hecho yo fui muy mala en la relación, pero ¿Vos fuiste mala? sí, yo soy, bueno, era una hijueputica, pues, pero luego el man me puso los cuernos, y entonces yo lo hijueputeaba mucho, pues, con mis amigos, pues luego dije, como, bueno, es que igual yo en la relación fui muy hijueputa con él, que no sé qué, pero luego me devolví, porque yo tengo un diario, o tenía, y tenía un diario y donde anotaba las cosas, y yo como, pues, que este man fue un hijueputa, y yo ya pasados los años los estaba justificando, pues que pobrecito él, la mala fui yo. Entonces eso me pareció muy charro y como que lo quise incluir en la historia, pero de una manera inversa, y era que ella creía que había tenido una muy mala relación con él, pero recordaba las cosas ya como muy influenciadas por el entorno de ella y por todo lo que había desatado esa golpiza. Entonces, como la gente entra a opinar en tu relación, vos vas cambiando las cosas y de hecho vas amañando los recuerdos. Entonces me centré, en algún punto del cuento me centré mucho en eso. Eh, si la golpiza debe ser más explícita, no lo sé. Pues fue algo que de hecho yo me pregunté, quería ponerlo explícito, pero al final no, como que no me surgió. Eh, lo, del, lo, de la lo que decía Julio sobre el monasterio es, pues sí es una salida fácil, pero en parte yo lo hice fue precisamente para señalar que cuando estos casos se vuelven tan virales en redes sociales y en noticias, que todo el mundo le da bombo, ya con el paso del tiempo, cuando se solucionan, digamos, entre comillas, las cosas, ya a nadie le importa, ¿cierto? Porque a la gente lo que le importa es la sangre, básicamente, y el poder dañar a las demás personas de manera anónima en redes, pero ya cuando pasa algo, digamos, bueno, que se soluciona el caso, ya a nadie le importa eso, pues les da igual. Eh, ¿Qué era lo otro? Lo del título, básicamente fue porque casi que no me sale ese cuento, pues pasé mucho rato pensándolo frente al computador y yo lo llamé papel mudo porque casi que no me habla. Y, O sea, es y un título de trabajo todavía, ¿ok? sí, y lo del muchacho que cometiendo el crimen fue porque al final caí en cuenta de que me había desviado del foco y no había justificado el por qué él actúa así. Y lo quise hacer un poco señalando porque yo creo que a los jóvenes cuando están en esa etapa tienen una relación muy conflictiva con el género opuesto, pues en el caso de los chicos heterosexuales, y no se saben relacionar con las chicas y entonces se vuelven muy agresivos. Pues uno los ve, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, los hombres son demasiado agresivos con las mujeres ahí, entonces creen que si una mujer entra al mundo de los videojuegos es porque los quiere desplazar, entonces que los quieren invadir porque es su espacio seguro, entonces debe ser aún peor cuando eres joven y te toca una madrastra que es por años solo un poco mayor que vos y que básicamente la culpas de algún modo por haber dañado, entre comillas, la relación entre tus papás. Pero estoy de acuerdo, me falta más desarrollar eso. Y creo que ya eso era todo. Muchas gracias por los comentarios. Yo pensé que era un cuento fallido. estaba, No, el, estaba el martes que no sabía qué subir porque como que este cuento no va para ningún lado. Entonces les agradezco mucho. propongo que sigamos en esta tónica de las mujeres vengadoras.